Hola, mi nombre es Reina Hernández Jaimes y hoy abordaremos el título de títulos de crédito. El crédito es una operación financiera en la que se pone a disposición un recurso. Así que vendría siendo que los títulos de crédito son los documentos con los que se avalan o con los que se respaldan una operación financiera o económica que depende de los mismos títulos. Concepto económico del crédito. Se dice que a través del crédito se han multiplicado los capitales. Es el cambio de una riqueza presente por una riqueza futura a fin de lograr una idea integral de la circulación económica. El crédito, por ejemplo, en este caso, un proyecto de inversión. Muchos inversionistas no tienen la cierta capacidad económica para llevar a cabo su idea de negocio y para ello pueden conseguir el dinero o las prestaciones, ya sean los diferentes recursos, desde a través de un banco, a través del crédito. Y ya a partir de en un futuro, poder prosperar con el negocio y obtener utilidades y a la vez pagar el crédito. Concepto jurídico. Es un negocio jurídico en virtud de la cual una persona se le designa acreditante, traslador, un valedor económico y actual a otro sujeto llamado acreditado, y este último tiene la obligación de devolver su valor o equivalente en el tiempo pactado con más las comisiones o intereses convenidos. El crédito siempre tiene intereses. El dinero normalmente pierde valor con el tiempo, y para recuperar eso, por lo general, normalmente los bancos piden un interés, ya sea por medio de sus diferentes instituciones o por medio de el mismo, ya lo decidirá el mismo inversionista, el que pide el crédito para su inversión. Definición doctrinal de título de crédito. César Vivante nos dice que los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se asigna. Felipe de J. Tena señala que sin estos documentos no podemos ejercitar o proceder al cobro de la cantidad respectiva, ya que estos documentos sirven para demostrar en forma gráfica una relación jurídica y periódica. En sí, los títulos de crédito nos ayudan a llevar una economía, llevar un proceso y un movimiento del dinero más estructurado, se podría decir, porque tiene muchas ventajas y a su vez desventajas, pero son más ventajas porque no andas ahí con el dinero y así corres más riesgos. El artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito define a los títulos de crédito como dos documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Cada uno de los títulos, por ejemplo, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, como el artículo mismo dice, cada uno tiene que ir representado. O sea, si es pagaré, o sea, tiene que decir pagaré. Cada uno tiene que tener su función y tiene que ser respaldado por el mismo. La naturaleza jurídica de los títulos de crédito. Se encuentra en el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que dice que son cosas mercantiles los títulos de crédito, sumisión o expedición, endoso, el aval, la aceptación y las demás operaciones que en ellos se consiguen son actos de comercio.
Clases de títulos de crédito. Están regidos bajo 3 aspectos, que son los títulos de crédito como actos de comercio. Dice que dispone que la emisión, expedición, endoso o aval o de aceptación del título de crédito y las demás operaciones que en ellos se consignen son actos de comercio. Como ya se había mencionado, siempre tiene que haber como una compra-venta, prestamista, o siempre tiene que haber una actividad de comercio. No puedes realizar un pagaré nada más porque sí. Y hay que aclarar que, por ejemplo, el cheque tiene que ser designado por una institución financiera. No puede ser no los puedes ir a comprar a una papelería o así. Tal vez, sí, sí. La letra de cambio y el pagaré sí lo puedes comprar en la papelería. Pero, por ejemplo, ya los cheques son más formales y ya eso depende mucho de la institución financiera. Puede ser bancaria o alguna otra prestamista. Los títulos de crédito como cosas mercantiles. Son cosas mercantiles porque todo lo que ellos tratan de, o lo que exponen, son normalmente, como ya se los había mencionado, operaciones de comercio, tanto compra-venta, préstamos, etc. Los títulos de crédito como documentos. Desde el punto de vista formal, los títulos de crédito son documentos privados, constitutivos de un derecho literal, necesarios para su ejercicio y destinados para la circulación. El título de crédito siempre es un documento, entendiendo por tal, en este caso, un pedazo de papel. Corre la obligación al legislador de cuidar que dicho documento tenga las características tales que dentro de la mayor simplicidad y sencillez se pueda depositar en ellos confianza y que, evitándose posibilidades de engaño, sean inconfundibles para cualquier persona. Todos los títulos de crédito tienen ciertos elementos que son característicos de ellos. Hay cosas extras, como podría ser el aval, que respaldaría la deuda, por ejemplo, en el pagaré, que respalda la deuda del que hizo el préstamo, del que cobró el dinero. Ajá. Cada uno tiene sus diferentes elementos y para cada actividad tiene que llevar ciertas características para que ese título de crédito sea expedido. Características de los títulos de crédito. Literalidad. Aquí, por ejemplo, tiene que ser, esta característica en sí es muy obvia porque, por ejemplo, si estamos hablando de un acto de compraventa, podría ser la letra de cambio. Si es un crédito, sería un pagaré. Y ya, por ejemplo, también se podría dar el caso de los cheques, podría ser igual. Tienen su título, todo tiene que llevar, si es una acción dependiendo de la operación tiene que llevar ciertas características para que se lleve a cabo el título de crédito. La autonomía es el derecho sucesivo que va adquiriendo cada poseedor o tenedor del título. El maestro Cervantes Ahumada dice que la autonomía consiste en el derecho que adquiere cada titular del documento, en un derecho autónomo e independiente del derecho que tenía o podría tener el anterior tenedor. La autonomía es lo que solo, por ejemplo,
En el cheque solo una persona puede tener el cheque. No varias personas pueden hacer uso y desuso de ese documento, de ese título. Tiene como las mismas características hacen que sea autónomo y no cualquier persona lo pueda usar o hacer uso de él. La incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho de tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado para la exhibición del documento y su razón de poseer el derecho es el derecho de poseer el título. Y de ahí la feliz expresión de Lorenzo de Moza: poseo porque poseo, es que posee el derecho porque esto es que posee el derecho porque posee el título. La persona que tiene el poder, el que tiene el poder del documento es el que tiene en sí el dinero, porque por ejemplo el cheque en sí es dinero, no se trata así de un papel, en sí es dinero. Legitimación. Es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimarse exhibiendo el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos. Legitimación activa. Consiste en la propiedad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, quien lo posee legítimamente tiene la facultad de exigir del obligado del título el pago de la prestación titular del derecho incorporado y exigir el cumplimiento de la obligación relativa. Y la legitimación pasiva. En este aspecto consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple con su obligación y por tanto se libera de ella pagando. La abstracción. El doctor Pedro Astudillo resume lo relativo a la abstracción desglosándolo en su postura en 4 puntos. Primera, la abstracción debe referirse a los derechos y obligaciones y incorporaciones del título. No es necesaria la relación causal que explique el origen del título. El artículo 8 de la ley en comento no contiene ninguna excepción que tenga por objeto hacer ineficaz el título cuando no va precedido de una relación causal. La abstracción, por lo tanto, significa que el título no tiene como causa el negocio jurídico que motivó su otorgamiento, sino la letra. En síntesis, la abstracción es la independencia de la causa de la creación. Basta que reúna los requisitos para que se considere como causa de su creación. Es como ya les había comentado antes, que tiene que llevar ciertas características para que se expida. La letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito esencialmente formalista, es un acto formal. En ella la forma constituye su propia sustancia. En la letra de cambio aparecen tres sujetos que son el girado. Un sujeto llamado girado le ordena a otro girador mediante una carta hacer un pago a un tercer sujeto, que es el beneficiario, es el que recibiría los recursos, se podría decir. Quien necesariamente recibió un beneficio patrimonial, sea dinero, mercancías. El que recibe la carta, es decir, la orden de pago, el girado, tiene el derecho de aceptar la orden o negarla. Y finalmente un sujeto, el que recibe el beneficio patrimonial. Los requisitos son la mención de ser letra de cambio, ya se había mencionado, la expresión del lugar en que se suscribe, la expresión del día, mes y año en la que se suscribe, la orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del girado, el lugar de pago, la época de pago y el vencimiento a la vista. Vencimiento a cierto tiempo vista o a cierto tiempo fecha, el vencimiento día fijo, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la firma del girador, la valuta, la letra documentada, la aceptación, presentación para la aceptación y la letra de cambio, lugar de aceptación de la letra de cambio, aceptación total o parcial del pago de la letra de cambio, negativa de aceptar,
la letra de cambio, la aceptación por intervención. El aval es la persona que se podría decir que en todo caso de que el deudor no llegara a pagar, él sería responsable de la deuda. El endoso, la forma de circulación propia de los títulos de crédito nominativos y a la orden se realiza a través del endoso y la entrega de material del documento. Naturalmente, ello no impide que tales títulos puedan ser transmitidos por cualquier otro medio legal. Los requisitos del endoso. El nombre del endosatario, es decir, la persona a quien se transmite el título, la clase de endoso, el lugar en el que se hace el endoso, la fecha en que se hace el endoso, la firma del endosante, es decir, el autor de la transmisión o de la persona que suscribe el endoso a su ruego en su nombre. Los clases de endoso, el endoso en propiedad, el endoso en procuración, el endoso en garantía, el protesto, la responsabilidad del pago de la letra respecto a los obligados indirectos, es decir, el girador y los endosantes y avalistas. El pagaré. El Código de Comercio define pagaré como un documento que contiene el contacto de cambio y que contiene la obligación procedente de un contacto mercantil de pagar a una persona a la orden de otra a cierta cantidad de dinero. Es como el documento que avala que tú le vas a pagar a la otra persona que te prestó el dinero. Los requisitos son la mención de ser un pagaré, la promesa incondicional de pagar por su suma de dinero, nombre de la persona a quien debe hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, la firma del suscriptor o persona que firme a su ruego en su nombre. Principales diferencias entre la letra de cambio y el pagaré. Pues el pagaré en sí es una deuda, solo incluyen 2 personas y ya la letra de cambio incluyen 3 personas. El pagaré es de un crédito y la letra de cambio es algo que ya es como un respaldo. El cheque. Nuestra ley exige que un cheque sea librado contra un banco y agrega que solo puede ser expedido por quien tiene fondos suficientes y disponibles en una institución de crédito y sean autorizados por esta para librar un cheque a su cargo. Como ya se había hecho mención, solo las instituciones financieras pueden decidir quién o quién no puede tener una chequera o chequera. Los requisitos legales del cheque. La mención de ser cheque, la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada en dinero, el nombre del librado, la firma del librador. Lugar de expedición, lugar de pago. Elementos personales del cheque. El librado es la institución bancaria debidamente autorizada para mejorar cuentas de cheques. Es la institución bancaria que celebró un contrato de apertura de cheques con su cliente. El librador puede ser una persona física o moral y es quien celebra el contrato de apertura de cuenta de cheques con el librado. Y el beneficiario es aquella persona física o moral a quien se le debe hacer el pago de cheque, y tratándose de cheque al portador, el beneficiario es el legítimo propietario o poseedor del documento. Presupuestos del cheque. El banco se obliga a recibir dinero de su cuenta habiente y mantener el saldo de la cuenta a disposición de este, así como pagar los cheques que el cliente libre. Con el cargo del saldo de cuenta, en esta práctica bancaria se le denomina cuenta corriente de cheques. La diferencia entre el cheque con la letra de cambio. Ambos son respaldos, pero por ejemplo en la letra de cambio, como ya se había mencionado, incluyen 3 sujetos y en el cheque solo sería el que
expone el cheque y el que lo cobra. Y en la letra de cambio son tres sujetos. Uno respalda, le da como el poder a otro para que respalde que le va a pagar al otro. Hay tipos de cheque. En este caso, el cheque no negociable, que es el expedido a favor de una persona determinada, cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. Ahí mismo se pone el nombre y va determinada a una sola persona, o sea, ya está hecho que va a esa persona. El cheque a la orden es el expedido a favor de una persona determinada cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento y que puede transmitirse por medio del endoso y entrega material del título. Un cheque en el que el tomador se encuentre designado en forma nominativa se entenderá siempre extendido a la orden, salvo inserción de su texto la cláusula no negociable u otra equivalente. Cheque al portador. El cheque se considera al portador cuando no se indique que en su texto a favor de quien se expide y que contenga la cláusula al portador. El aval, como ya se había dicho, es como la persona que respalda el dinero. El endoso es como, de una manera, en este caso podría ser como la persona que definitivamente reafirma que el cheque, por ejemplo, cuando se vaya a perder un cheque, si está endosado, ya otra persona no lo puede usar. Es como la misma reafirmación de que la persona es la única dueña del cheque. El protesto en el cheque. La falla total o parcial de pago del cheque por el librado debe comprobarse mediante el protesto o los actos que legalmente lo sustituyen. Plazos de presentación del cheque. El tenedor tiene el derecho a exigir la vista del pago del cheque. Normalmente son a 2 años. Ya después de ahí no puedes exigir en ningún tipo de título. El cheque puede ser parcialmente pagado por ciertos porcentajes y asimismo es definido así por el mismo cheque. Por ejemplo, tiene un pago de 2 pagos de 2, se va por pagos parciales, no se va en sí un cheque así, porque muchas veces no puede, las instituciones bancarias no pueden hacer cambios tan grandes de dinero, o las mismas empresas no tienen los suficientes recursos como para pagar o los suficientes fondos para poder cumplir con el pago. El cheque cruzado. El cheque cruzado, originado en la práctica inglesa, es aquel donde el librador o tenedor cruza 2 líneas paralelas en el anverso del cheque. El cruzamiento tiene por objeto dificultar el cobro del documento a tenedores legítimos, pues como consecuencia del cruzamiento el cheque podrá ser cobrado por una institución de crédito a quien deberá endosarse para efectos del cobro. Cheque para abono en cuenta. El librador o tenedor dice en el artículo 198 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, puede prohibir el cheque se pague en efectivo expresando la cláusula para abono en cuenta. O el cheque certificado. Antes de la emisión del cheque señala que el artículo 199 puede el librador exigir que el librado certifique el cheque haciendo constar que tiene en su poder fondos suficientes para cubrir ese cheque, porque muchas veces no tienen fondos y simplemente se hacen cheques. Ya después de ahí se tendría que ir a hacer una denuncia a las diferentes instituciones. Cheque del viajero. Son cheques de viajero los expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por el establecimiento principal o sucursales o corresponsales que tengan en la República o en el extranjero.
Como por ejemplo cuando ya no tienes, por ejemplo, una persona ya no tiene efectivo y no, tampoco no tiene dinero. Si tienes una cuenta, puedes hacerte un cheque a ti mismo y cobrarlo tú mismo, porque mientras tengas fondos tenga fondos tu cuenta, tú puedes hacer las operaciones que tú creas necesarias. El cheque de caja. Las instituciones de crédito pueden expedir sus cheques de caja a cargo de sus propias dependencias y estos cheques serán nominativos y a la orden.